protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros el profesor y doctor José Luis Ansúrez García, maestro jubilado y miembro del Grupo de Maestros Activos por la Seguridad Social, sección 38. Vamos a hablar con él de la situación de las personas, de las pensiones de los maestros en el estado de Coahuila. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Ansúrez. Gracias por acompañarnos y gracias por platicarnos una vez más cuál es el estado que guarda pues esta intención de diálogo que tienen con el gobierno de Coahuila y qué tanto han avanzado en la procuración de sus pensiones, de sus derechos laborales por los que trabajaron tantos años. Buenos días, Marcela, Manuel, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y agradecerles que, como siempre, abran este espacio para la ciudadanía y para la exposición de estas causas como los derechos elementales de los trabajadores. Pues ya el día de hoy se cumplen 79 días del plantón de la dignidad magisterial en esta, como tú muy bien lo señalas, intención de diálogo de los trabajadores con el gobernador Riquelme del estado de Coahuila. Bueno, ¿y qué se ha avanzado o cuál ha sido el objetivo logrado a través de esta manifestación o todavía no lo hay? No, por supuesto que todavía no lo hay. Aún estamos nosotros manteniendo nuestra posición, exigiendo lo que creemos que es justo, es nuestra convicción y además pues es por dignidad. Nosotros estamos de manera permanente enfrente del Palacio de Gobierno, principalmente los compañeros de Saltillo, pero también guardias que organizan los compañeros de otras regiones del estado. Sí se ha logrado bastante, se ha logrado el respaldo social de muchísimas organizaciones, los obispos eméritos y el obispo en funciones de Saltillo, las diversas organizaciones de la sociedad civil, algunos de los legisladores de oposición al PRI han estado también cubriendo guardias y participando en el plantón, los de los demás partidos, excepto el PRI y el PRD, como toda la ciudadanía lo sabe, pero se ha logrado también exigir el diálogo con los legisladores en el estado. Ellos han estado oponiéndose a que se realice un punto de acuerdo, me refiero a los diputados del PRI, para que el gobernador sea exhortado y nos pueda recibir a los trabajadores de la educación. Profesor, buenos días, con el gusto de saludarlo. Sí, este problema es grave y además pues causa mucha indignación, porque a final de cuentas son derechos laborales que ya están obtenidos y sí resulta lamentable que no puedan ustedes tener acceso a ellos y además con las complicaciones que esto está ocasionando y que ha venido ocasionando a lo largo del tiempo, desde desabasto de medicamento, desde falta de atención médica. Nada más para contextualizar y sobre todo para el público que nos escucha, que a lo mejor no esté muy enterado del tema, la suma de las cantidades que se reclaman son 1,300 millones de pesos. Es así, 424 millones que corresponderían a la Clínica del Magisterio, 646 al Fondo de Vivienda, 108 a la Dirección de Pensiones y 120 por seguro del maestro. Son estas las cantidades, ¿verdad? No, Manuel, lo puntualizo. Sí, por favor. Al servicio médico, estamos hablando de que el Estado deuda más de 442 millones. 442, no 424. La Universidad Autónoma de Coahuila, casi 176 millones, y la Universidad Autónoma Agraria, casi 43 millones. Okay. Pero hay que entender también que las 4 instituciones de seguridad social del magisterio, como lo son el Fondo de la Vivienda, el Seguro, la DIPETRE y el propio servicio médico, ellos tienen trabajadores y a esos trabajadores también se les ofrece pues el servicio médico allí en la Clínica del Magisterio,
y están también esos trabajadores respaldados, en teoría obviamente, por la Dirección de Pensiones. Entonces, estas instituciones son a la vez patrones. Uh-huh. Sí. Y adeudan casi 8 millones entre el Fondo de la Vivienda y el Seguro al servicio médico. Okay. En el caso de pensiones, ahí hay un adeudo del gobierno del Estado al Fondo de Pensiones de 2.909 millones de pesos. Uh-huh. Ya en reiteradas ocasiones la Consejería Jurídica dice no los debe el gobernador. Por supuesto que sí, el gobierno del Estado, a través de la cuenta de la de todas las instituciones, es que debe estas cantidades. La Universidad Autónoma de Coahuila debe 415 millones de pesos y la Autónoma Agraria 258 millones. El seguro del maestro, el Fondo de la Vivienda y el servicio médico deben casi 53 millones. Ok, correcto. Los millones que se señalaban son pues los que están contenidos en y denunciados por la Auditoría Superior del Estado. Esta auditoría, bueno, pues señala que hay un faltante de 1.300 millones al patrimonio laboral de los trabajadores de la educación, y bueno, pues las demandas están sin resolver. Sumado todo lo referente a las demandas están por resolver en las fiscalías, en la Fiscalía General y en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Uh-huh. Y ahí hay un faltante de 1.300 millones de pesos. Sí. Las causas, obviamente, pues son las causas del colapso de estas instituciones, principalmente el servicio médico y pensiones, pues son estos desvíos, estos fraudes que están señalados por la propia Auditoría Superior del Estado ante las instancias correspondientes. Y bueno, pues que no ha sido para el gobierno del Estado una prioridad estas instituciones. Hace unos días se lleva a cabo la carrera MICA Coahuila 2001, y ahí hay un empleo de recursos, hay vigilancia para los participantes en helicópteros, todas las medidas de seguridad. Qué bueno que se promueva el turismo, pues seguramente esto dejó mucha derrama económica, a lo mejor no sabemos, no se informa, pero sí se hizo una gran inversión por parte del gobierno del Estado en un evento deportivo en el que el propio gobernador participa. Uh-huh. Y obviamente que no se considera pues como prioridad esto que nosotros estamos cuestionando desde aquí, de los adeudos y de los desvíos y fraudes que estamos nosotros señalando. Ahí percibimos un contubernio, pues, ya de estos deudores, del propio gobierno del Estado, de las rectorías, de los dirigentes sindicales. Sí, totalmente, profesor. Y qué bueno que precisa las cifras, porque la serie de irregularidades, como usted bien dice, incluso detectadas por la propia Auditoría Superior del Estado, hablan de eso, desde desvío de fondos, como dobles pagos, como pagos excesivos a directivos, vocales, auxiliares, también favoritismo en el cálculo de pensiones, incluso personal contratado de forma injustificada, gastos no comprobados, préstamos excesivos, algunos no cobrados por dirigentes sindicales, también destrucción deliberada de documentación comprobatoria de ingresos. O sea, la verdad, la lista de irregularidades es larga y es además atroz. Ahora, usted señala, ya se han dirigido a las fiscalías, hay pues algunas organizaciones también sumadas a este reclamo. ¿Qué han encontrado en el Congreso de Coahuila, sobre todo con los pocos, pero bueno, diputados de oposición que hay? Pues efectivamente ha sido con los diputados de oposición con quienes hemos encontrado empatía, pero obviamente que los diputados del PRI no son más diputados de ese partido, son diputados representantes de todos los ciudadanos de Coahuila. Uh-huh. No son representantes del gobernador. Hemos platicado con ellos, se comprometieron a analizar la situación a fondo, pero la respuesta que nosotros obtuvimos fue
pues que ellos están votando todo en contra cuando se propone la transparencia, cuando se propone que hagan exhortos al Ejecutivo y a las dependencias, pues para poder clarificar y reponer el daño que se ha ocasionado a las instituciones de seguridad social. Uh-huh. Bien, pues vaya entuerto, vaya problema. Pareciera nudo gordiano difícil de deshacer. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen, profesor? Pues tiene que ver con nuestras próximas acciones. Hemos estado realizando asambleas, consultando a los trabajadores, porque se ha ido consolidando una estructura orgánica en torno a esta causa. Y bueno, pues los compañeros, las compañeras comprenden que es necesario la participación urgente de todas y de todos, porque hay un problema mayor también ante estos faltantes. Se está disponiendo de los recursos de las cuentas individuales de los compañeros en activo del sistema estatal, y esto avisora una catástrofe mayor, debido a que pues en un sistema como este se entiende que en una cuenta individual los trabajadores saben cuánto es el monto de su aportación, cuánto la del patrón, cuánto es el rendimiento, qué cantidad tengo en mi cuenta, y tengo la disponibilidad en mi cuenta. Si una institución financiera me ofrece menos comisión, cobrarme menos por el manejo de mi cuenta y me da más rédito, pues yo me cambio a la que me dé más rendimiento. Pero aquí los trabajadores no saben el destino de su cuenta individual. Yo les aseguro que en la próxima ocasión que ustedes nos permitan, vamos a estar hablando del problema más grave en las cuentas individuales de los trabajadores activos, con las que están tapando un pozo y destapando otro más grande. Este es un problema más grande, y pues nosotros vamos a mantener el respaldo social, lo vamos a multiplicar, porque hemos encontrado muchos consensos con otras organizaciones, con otros sindicatos. Vamos también a intensificar y replicar las acciones políticas de protesta, las manifestaciones en todo el estado, pero siempre pues cuidando los derechos de terceros, siempre también dentro del marco de la legalidad. Vamos a insistir con los cuerpos legislativos, vamos a estar con los diferentes partidos, porque nos tienen que escuchar y tienen que entender, como lo mencionaba ahorita, que son representantes del pueblo y no del gobernador. Claro. Vamos a hablar también con el Consejo de Participación Ciudadana del CEA, porque el sistema estatal anticorrupción no funciona y no están dando ningún respaldo a la ciudadanía en asuntos de este tipo, y además es una institución, bueno, en la que los ciudadanos de Coahuila invertimos muchísimo dinero y no está sirviendo a los ciudadanos. Parece que se está asumiendo como un escudo para que no se le pregunte a las autoridades que tienen que rendir cuentas. Vamos a ir con los fiscales, pues les estoy diciendo todo lo que ya hemos hecho, y pues les vamos a pedir que se muevan, que nos digan cómo están las demandas penales de la Auditoría Superior del Estado. Pero sin duda, bueno, pues nuestra acción más importante es hablar con el gobernador, y sí tenemos la expectativa que nos resuelva, Marcela. No encontramos cuál sería la justificación de no atender una petición que hacen maestros jubilados, que está dentro del derecho, que además de no hacerse, pues terminaría con una situación de vida o muerte que ya está sucediendo, porque los trabajadores sin servicio médico, los trabajadores sin la certeza del respaldo de la seguridad social, pues nos hace enfrentarnos a un escenario muy fuerte. ¿Cuál es el motivo por el que no se cubren los adeudos? Es lo que le cuestionamos desde aquí al gobernador. ¿Por qué no le exige a los rectores de las universidades que salden sus deudas con el servicio médico, con la DPEC además? Y bueno, pues cuestionar al gobernador por qué se niega a recibirnos. Son nuestras acciones que vamos a seguir realizando, pues no es una novedad, son las acciones que ya hemos llevado a cabo, pero
Aquí el punto es la resistencia. Los maestros participan, los maestros están presentes en el plantón, los maestros constantemente se preparan con el marco legal, porque es parte de nuestra dignidad. Si no defendemos nuestro porvenir, si no defendemos nuestra salud y nuestra posición, ¿qué defenderíamos, Marcela, Manuel? Claro, sí, totalmente, profesor. Ahora, nos quedan 2 minutos, pero me gustaría preguntarle, ¿ustedes han buscado que este reclamo llegue al presidente Andrés Manuel López Obrador? Ha estado, por ejemplo, en el estado, tanto en Coahuila como en Durango, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. En fin, ¿se han acercado, por ejemplo, a Reyes Flores como delegado del gobierno federal en La Laguna? ¿O cómo han buscado que esto llegue al presidente? Sin duda, las autoridades federales tienen conocimiento de la problemática que se vive en el magisterio estatal de nuestra entidad, y obviamente que nosotros seguiremos también buscando por ese camino, porque es una obligación, además del Estado, en los 3 niveles de gobierno, garantizar la salud, garantizar la seguridad social en general de todos los trabajadores del Estado. Si un nivel no cuenta con los recursos o es insolvente, pues el otro nivel tiene que entrar, porque es una responsabilidad compartida del Estado. Y vamos a ocurrir a todas las instancias que la ley establece, y vamos a votar esto, porque pues, nosotros no tenemos otra alternativa, no es una opción. Lo que vamos a hacer es una necesidad, es una obligación que los trabajadores tenemos por el bienestar de nuestras familias. Bueno, bien. pues estaremos en contacto, profesor, dándole seguimiento a esta historia. Agradecerles, como siempre, que sea un medio que siempre dice la verdad, porque precisamente el apoyo de los medios de comunicación es algo que también fortalece la vida democrática de nuestro Estado y la justicia social, por supuesto, que es el caso. Muchas gracias, profesor, por su profesor. concepto. Bien, platicamos con el profesor y doctor José Luis Ansúrez García, maestro jubilado y miembro del grupo Maestros Activos por la Seguridad Social, sección 38. Son las 8:46, vamos a la pausa y regresamos. Contextos.